No pasa nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Pisu. Yo soy Pau. Y esto es ¿Qué rayos? El día de hoy vamos a hablar sobre ti, y sobre ti, y sobre ti, y allá atrásitito también sobre ti. ¿Sobre mí? Sobre ti y sobre mí, sobre Muy bien. nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre el cuerpo humano. ¿Sabían que en el cuerpo tenemos cerca de 206 huesos? De hecho, el cerebro gasta por el 20% de energía que tiene todo nuestro cuerpo. ¿Y sabías que en un segundo se producen de 2 a 3 millones de células sanguíneas? Tan solo nuestra lengua tiene 17 músculos y los impulsos nerviosos corren más rápido que los coches de la Fórmula 1. Así que ponte cómodo, relaja ese cuerpo, pon atención y vamos a empezar. Esto es ¿Qué rayos? Bienvenidos. Los dedos son tan sensibles que si fueran del tamaño de la Tierra, podrían detectar la diferencia entre una casa y un coche. Nuestro cerebro nunca descansa, trabaja mientras dormimos, a veces un poco más que estando despiertos. Los humanos somos los mejores corredores del planeta. El ácido que se produce en nuestro estómago para la digestión es lo suficientemente fuerte para destruir algunos metales. Somos los únicos animales con pulgares oponibles y los más hábiles con ellos. Además de los humanos y los grandes primates, los koalas son los únicos animales que tienen huellas digitales. Los átomos que formaron nuestro cuerpo se formaron con la explosión de alguna estrella en el universo. De alguna manera somos polvo de estrellas. Nuestro olfato puede detectar alrededor de 50.000 olores diferentes. Si una persona recolectara la saliva que produce durante toda su vida, podría llenar 2 albercas olímpicas con ella. El ojo puede distinguir alrededor de 10 millones de colores. El aparato digestivo mide alrededor de 9 metros en un adulto, desde la boca hasta el ano. Si extendiéramos los vasos sanguíneos de un adulto, podríamos darle 2,5 vueltas a la Tierra. El cuerpo humano produce 25 millones de células nuevas cada segundo. El hígado tiene alrededor de 500 funciones específicas. En la noche somos 1 centímetro más bajitos que en la mañana. ¿Sabían que el cuerpo humano a lo largo del tiempo ha ido evolucionando poco a poco? Lo que vemos hoy en día es resultado de ya muchísimos años, Pisu. Por supuesto, nos hemos ido adaptando al entorno y esto ha permitido que, 1, sobrevivamos Sí. y 2, estemos convertidos en parte líder de las especies en el planeta. Tiene mucho que ver justamente este proceso de adaptación. Por Claro. ejemplo, la posibilidad de tener estos pulgares encontrados nos han permitido, entre otras cosas, fabricar muchas herramientas que nos han permitido mejorar la calidad de vida. Así es, de hecho músculos como el abdomen, el cuello, la espalda han ido evolucionando para permitirnos caminar. No sé si recuerdan, pero antes caminábamos así. Sí. Y ahora el cuerpo se ha desarrollado para que podamos caminar erguidos, ¿no? Exactamente. Y es una de las cosas que de hecho nos separa de los monos. Por eso es importante que cuiden su postura. Si ustedes están todos agachados, están yendo en contra de las maravillas que tiene el cuerpo humano. Hay que estar bien derechitos para caminar. Eso es lo que nos ha permitido viajar y establecernos en todo el mundo. Claro. Y así poder estar prácticamente en todo el planeta. Ser, sí, una de las especies que sobrevive. Así que si no se quieren ver como Pisu ahorita que hizo su movimiento, los invitamos a que nos acompañen a ver el siguiente reportaje. Vamos a verlo. El cuerpo humano está constituido por diferentes aparatos y sistemas, cada uno de ellos con funciones específicas, pero a la vez se encuentran comunicados y dependen el uno del otro. Empezaremos con el sistema óseo, que se encarga de dar soporte, permite el movimiento gracias a las articulaciones y además protege los órganos internos, como el corazón y el cerebro. Consta de 206 huesos de diferentes tamaños. El más grande es el fémur, que mide casi la 1/4 parte del total del cuerpo. Y el más pequeño es el estribo, que está en el oído y mide alrededor de 3 milímetros. Cubriendo los huesos se encuentran los músculos, que permiten el movimiento, producen calor y estabilizan al cuerpo. Por ejemplo, el abdomen. Tenemos 650 músculos en todo nuestro cuerpo. Algunos de ellos son voluntarios y otros son involuntarios, como el corazón. Para llevarle la sangre con nutrientes y recoger desechos de todo el cuerpo, tenemos el aparato circulatorio, que consta del corazón, que es la bomba que manda sangre a todo el cuerpo, las arterias, que llevan la sangre del corazón, y las venas, que la traen de regreso al mismo. Para obtener energía tenemos al aparato digestivo, que inicia en la boca y termina en el intestino grueso.
y es una especie de tubería muy especializada que se encarga de procesar, digerir, absorber los nutrientes y desechar lo que no sirve de los alimentos. Toda esta tubería mide alrededor de 9 metros, muy bien acomodados en nuestro interior. Además, tenemos el aparato respiratorio que se encarga de obtener oxígeno del aire y exhalar dióxido de carbono que producimos. Las partes de este son la nariz, garganta, tráquea, bronquios y los pulmones. En el aparato respiratorio también está la laringe, que tiene las cuerdas vocales y gracias a ellas podemos hablar contigo y explicarte todo esto. Aparte de los aparatos que ya te mencionamos, tenemos el sistema inmune que nos defiende de infecciones. El endocrino, que se encarga de producir señales dentro de nuestro cuerpo y regular su actividad. Los órganos de los sentidos, el sistema urinario y una gran computadora que se encarga de controlar todo esto. Es el cerebro, que te presentaremos a continuación. Es increíble, como puedes ver, la forma en la que el cuerpo humano trabaja, funciona, opera. Es realmente maravillosa la coordinación que hay, muy importante ahí. Y precisamente de esa coordinación se encarga el sistema nervioso central. Claro, de hecho ese es el sistema que puede hacer que nosotros nos demos cuenta cuando tenemos hambre, cuando tenemos frío, el palpitar del corazón. El sistema nervioso se encarga de todo eso, Pisu. Exactamente. Lo podemos dividir en sistema nervioso central y la médula espinal. Digamos que eso es lo que conforma el sistema nervioso completo en el cuerpo. De acuerdo. Pero para efectos de entender cómo funciona, vamos a partirlo en dos. ¿Qué sería? Que una sería la parte autónoma, es decir, cuando te da sueño, cuando te dan ganas de ir al baño, ese es el sistema nervioso en su parte autónoma funcionando. Y otro que es el sistema somático. Esto quiere decir lo que tú mentalmente tienes la habilidad de controlar, como el agacharte, el levantarte, el abrir la mano, el cerrarla, el guiñar un ojo. Puedes hacer experimentos en el estilo que te permiten comprobar este control que tienes tú sobre el cuerpo. De hecho, justamente un ejemplo de ese sistema que es completamente involuntario es respirar. Ahorita, por ejemplo, ¿ustedes están controlando su respiración? Seguramente ahorita que les dije dejaron de respirar y eso es porque ya hicieron consciente su respiración. Y de hecho estos ejercicios te los enseñan, por ejemplo, cuando quieres cantar, porque está completamente relacionado con la respiración. Y acuérdense que se puede respirar con el diafragma, que es uno de los músculos más importantes también, que está aquí abajo. Si ponen su mano aquí y respiran, empujen, sienten que empujan, ese es el diafragma, y también, por supuesto, con los pulmones, que sabemos que es el órgano central con el que se respira. Es increíble cómo funciona en realidad el sistema nervioso y no es fácil entenderlo, además, ¿no? Claro, entonces, ¿sabes qué, mi Pisu? Te voy a mandar yo a que vayas a investigar más acerca de este tema. Así que, Pisu se nos va. Ahorita lo vemos. Hola, ¿qué tal? Continuamos en ¿Qué rayos? Y estoy visitando a nuestros amigos de Universum, que si no has visitado Universum, te recomiendo, pero de verdad con el corazón que lo visites, te va a encantar el lugar. Pero tengo la oportunidad de platicar con el biólogo Daniel Barreto. Daniel es el responsable, es el curador de la sala de cerebro y vean lo que vamos a presentarles. Por favor, Daniel, gracias por la oportunidad de platicar con los amigos de ¿Qué rayos? Pues bienvenidos aquí a Universum, me da mucho gusto que estén y pues adelante, vamos a platicar. Daniel, platícale a los amigos, ¿qué tengo en las manos? Es que es impresionante. Esto que tienes aquí son dos cerebros, un cerebro de humano y un cerebro de perro, pero ambos plastinados. Una técnica impresionante, una técnica que nos permite conservarlos por tiempo indefinido y estudiarlos, desde luego. ¿Cómo funciona la plastinación, señor? Mira, rápidamente, es un proceso bien interesante, tardado, pero bien interesante. Lo primero que hay que hacer es detener la descomposición, que no se nos eche a perder el material. Segundo, ponerlo en una cámara en donde vamos a deshidratarlo. Es decir, vamos a sacar agua, grasa, sangre y todo esto por una bomba de vacío, al alto vacío, en donde vamos a sacar todo por una manguerita y por la otra vamos a empezar a impregnar de una resina, de una como silicón. Ok, wow. Entonces, por un lado sacas todo el líquido, y por otro empiezas a meter esto. Y lo que vas a esperar es que tenga el volumen que tenía cuando estaba vivo, cuando estaba funcionando. Y una vez que logras esto, ahora viene el endurecimiento, posicionarlo. Si es, por ejemplo, esta parte, acomodarla para que el cerebelo tenga la posición adecuada, para que estos pliegues estén adecuadamente de acuerdo a cómo estaba en vida. Y después de que ya lo posicionas, ahora viene la etapa de fijación. ¿Y qué es lo que vas a hacer? A través de luz, de algún gas, de algún líquido, hacer que la resina reaccione y se quede ya endurecida, y ya después dar los últimos toques finales para que quede plastinado tu material.
porque como pueden ver, parte del efecto muy impresionante de este proceso de plastinación es que al no haber precisamente ni líquidos ni sangre, podemos apreciar perfectamente cómo es cada una de las partes del cuerpo. ¿Los colores son los originales? ¿Estos son los colores que tienen estas partes del cuerpo? No, se pierde porque se pierden sangre, se pierden algunos pigmentos naturales. Lo que se busca es a través de algunos pigmentos artificiales brindar algún color, alguna tonalidad. O bien, si tú quieres destacar alguna estructura, por ejemplo, aquí podríamos teñir de verde si fuera necesario esta estructura, algún lóbulo, alguna de las áreas en particular, pero eso ya es de manera artificial. Porque algo bien interesante es que hoy las tecnologías de la información, el uso de computadoras y de internet, parecieran ofrecernos un campo, y lo ofrecen de hecho, ilimitado para el estudio del cuerpo humano, por ejemplo, pero la experiencia de poder tener una parte del cuerpo humano en tus manos y poder ver exactamente cómo está conformada, me parece absolutamente irreemplazable. Daniel, a quienes nos están viendo en este momento y quisieran dedicarse al estudio relacionado con algo de tecnologías del cuerpo humano, ¿qué les recomendarías? ¿Qué compartirías con ellos? Bien, lo primero es, desde luego, la medicina. Pero no solamente la medicina. Desde el campo de la biología, de la biomédica, la fisiología, puedes abordar esta técnica de plastinación. Incluso hay veterinarios que hacen plastinación con diferentes órganos y que lo pueden o lo extrapolan a la parte del cuerpo humano. Entonces, son diferentes campos, diferentes áreas a las que pueden recurrir para acercarse a esto. Pues, amigos, ya lo saben, la plastinación, una de las técnicas que nos permite conocer mucho mejor y más a fondo el cuerpo humano. Daniel, muchas gracias por platicar con los amigos de ¿Qué rayos? Gracias a ustedes. Continuamos, regresamos al estudio. Muy interesante lo que acabamos de ver con Pisu, y ahora viene mi parte preferida. Estoy muy emocionada porque viene con nosotros Juanjo a hacer los experimentos, y esta es la sección en la que podemos comprobar todo lo que les estamos enseñando en el programa. No solo es divertido, sino que también nos enseña a que lo que les decimos aquí es verdad. Así que quédense con nosotros porque estamos por pasarla increíble. Esto es ¿Qué rayos? El corazón bombea durante toda la vida 1.5 millones de barriles, el equivalente a 200 pipas. Tan solo el 10% de los humanos son zurdos. Para dar un paso necesitamos 200 músculos. La mitad de nuestros genes están relacionados con el diseño de nuestro cerebro. Un estornudo puede alcanzar velocidades de 150 km por hora. Parpadeamos alrededor de 25,000 veces al día. Continuamos en ¿Qué rayos? Y llegamos a la parte del programa que nos fascina porque podemos hacer experimentos. Es más, yo traigo una playera de Flash y me la cambié por una playera del Hombre Araña porque vamos a hablar de distintos superpoderes en el ser humano. Y yo quiero como anotarme al siguiente. Juanjo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, Mad Science presente en ¿Qué rayos? ¿Qué vamos a ver el día de hoy, señor? Cuerpo humano, hablar del cuerpo humano es hablar de muchas cosas. Coincido. Pero lo que puedes entender es que son reacciones químicas y procesos físicos muy simples. Ok. Como respirar. ¿Cómo crees que podemos respirar? Inflo mis pulmones, los lleno de aire. Exacto. ¿Y cómo metes el aire? Buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Ok. Aquí tengo un modelo de un cuerpo humano. Le llamo modelo porque no es un cuerpo humano. Claro. Eso es importante en ciencia. Entonces, Cierto. aquí tengo todos los elementos, órganos. Ajá. Está conformado por sistemas. Ok. Unos órganos trabajan con otras cosas, le llamamos sistemas, pero lo importante ahorita son los pulmones. Bien. ¿No? Son unas grandes 2 bolsas de aire Sí. que puedes inflar o no. Pero ¿cómo inflamos o no? Aquí tengo un modelo de Así me pulmón. los imaginaba los pulmones, como un globo, justamente. Como un globo. Ok. Aquí dentro, abajo de los pulmones, tenemos un músculo que llamamos diafragma. Ok. Como cuando vas a clase de canto y te dicen, sostén el diafragma. Ok, perfecto. El diafragma es una membrana que se puede contraer o empujar. Ok. Tu cuerpo es el que mueve esa membrana. Ok. Ahora, imagínate que este globo es un pulmón tuyo. Bien. Por acá arriba tiene un orificio. ¿Mostraré? Tiene un pequeño orificio. Ok. Entonces yo lo sostengo y tú mueves el diafragma. Ok. ¿Hacia abajo? Hacia abajo. Ahora empújalo. Lo más que puedes, empújalo. Se infla y se desinfla. Wow. Ay, ok. ¡Ah, lo rompiste! Pero
no pasa nada. Eso le llamamos enfisema. Ok, ok. Aquí yo tengo Por un eso no modelo, deben fumar. un modelo Deben de cuidar sus pulmón pulmones en ese más sentido. pequeño. Ok. Entonces, mira, aquí lo pueden hacer en casa, de hecho. Entonces, es simplemente una botella, Ok, a la tapa le hice unos orificios, popotes, pulmones. perfecto. Y Los algo orificios de la tapa con popotes los sellaste con plastilina. para que nada más entre el aire por lo que Maravilloso. sería nuestra tráquea. Ok. Entonces, jalo y empujo. Jalo. Ok, empujo. ok. Vemos cómo Inhalo, se llenan un poco de aire los exhalo. globos y cómo se sale el aire completamente de los globos. Exactamente. Así funcionan los pulmones. Wow. Y esto es baja presión y alta presión, Ok, ¿no? Entonces, es muy sencillo, muy bien. ¿no? Ahora, ¿cómo le hacemos para escuchar nuestros sentidos, ¿no? Y cómo funciona cada uno de los órganos. Correcto. Entonces, la historia del médico que se le ocurrió cómo escuchar el corazón fue con un tubo, ¿no? Pero pueden hacer en casa un estetoscopio. Ok. Entonces pueden poner esto en su corazón Sí. y en la oreja. Ok, Y lo van a escuchar. por favor. Y puedes escuchar el de alguien más. Ok. Este tutún, 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 Sí. tutún. Ajá. Lo único que necesitamos es juntar el sonido. Muy bien, ok. Este es un estetoscopio sencillo y este es uno. Este es el básico y Este es el básico. profesional. Este es el profesional, ¿no? Bien. No. Aquí tiene una membrana muy sensible al sonido y ese se manda hacia los oídos. Muy bien, ok. Va. Perfecto. Y importante, todo el cuerpo funciona con impulsos eléctricos. ¿Cómo hago mover el músculo? Ajá. Tu cuerpo genera electricidad y manda un toque Ok. y se contrae o se abre. O sea, la fuerza de mis músculos está representada o hecha acción por la electricidad. Exactamente. Wow, ok. Y para que lo notes, tu cuerpo transmite electricidad. Aquí Ok. yo tengo una bobina Tesla que lo que va a hacer es aumentar la corriente y vamos a ver qué tan inteligente eres. Me gustan estos experimentos. Entonces, ¿tu cuerpo conduce electricidad? Sí. Ok, Entonces, vas a tomar la bobina Tesla con tu mano. ok. Yo la voy a prender y voy a poner este foco a ver si se prende. Entonces, decimos 1, 2. Ah, mira, por algo eres piso. Sí. ¡Oh! Oye, ¿tú sientes algo? No siento nada. Siento acaso, pero no se siente nada. No se siente nada. Claro, no significa que puedes en tu casa agarrar un par de cables y agarrarlos sin problema. ¿Por qué no siento nada ahorita al estar tocando algo que tiene una corriente eléctrica? Porque este voltaje es mucho menor al que viene de la casa. Ok. Y estás conduciendo la electricidad hacia el suelo. Que qué bueno que lo señalaste. Este mismo ejercicio, hacerlo con el conector de la pared de electricidad de mi casa, no es buena idea. No es buena idea. Perfecto. Eso le Ok. llamamos un cortocircuito. Ok. En ese Importante caso, eso. Muy la bien. electricidad se queda en el cuerpo y no circula. Ok. Aquí está circulando sin problema hacia el suelo. Es espectacular lo que el cuerpo humano hace y la forma en la que funciona, Juanjo. Y nos podemos aventar horas. Hablar de células, hablar de cómo funciona el ojo, hablar de el cabello. Es Juanjo, es Mad Science, esto es ¿Qué rayos? Y continuamos, Juanjo, tenemos muchos experimentos que hacer. Nada, mucho Nos vemos, gusto verte. gracias. señores. El modelo. Nuestro modelo. Así te ves con rayos X. ¿Qué les parece? Continuamos en ¿Qué rayos? Y como en cada programa te recuerdo que si la información que estás viendo te gusta y quieres conocer más, no estás limitado, por supuesto, a lo que presentamos aquí. Está Internet. Los medios digitales te permiten hoy encontrar información muy específica y muy particular, además en modo de videos, de animaciones, de infografías, que son bloques de datos muy específicos que quieres conocer y que te van a permitir especializar la información en cuestiones del sistema nervioso, del cerebro, de cómo funciona y cuánta sangre corre en nuestro cuerpo. ¿Te gustan los huesos? Puedes ver aplicaciones que te permiten saber cada uno de los huesos qué hace en nuestro cuerpo. Como siempre, si eres menor de edad y vas a utilizar Internet, te recomendamos muchísimo, y más bien, papás que están viendo el programa ahí también sentados con ellos,
Acompañen a sus hijos, pídele a tu papá que te ayude a entrar a Internet y te ayude a encontrar información. Internet es un medio vastísimo que te permite encontrar prácticamente cualquier tipo de información que te interese, pero como en todo, es importante tener ciertas precauciones. No compartas datos personales con extraños, no compartas tu ubicación en cualquier sitio y de la información que vayas a recibir, asegúrate de que un adulto te ayude a corroborar que sea el sitio correcto, porque como hay cualquier tipo de información, quieres asegurarte de tener la más válida y veraz. Vamos a continuar en ¿Qué rayos? Y próximamente vas a tener información acompañando cada uno de los reportajes. Son medios digitales, es la modernidad y estamos viendo esto. ¿Qué rayos? Vamos a continuar. Es momento de una de las partes más interesantes del programa y este es el noticiario científico. Se han desarrollado aplicaciones para dispositivos móviles que te permiten conocer tu cuerpo a fondo, músculos, huesos, nervios y todo lo que tenemos aún sin saberlo. Una nueva manera de conocer sobre las cosas que hemos estado platicando en el programa. De hecho es interesantísimo. Estas aplicaciones, muchas hoy son aplicaciones de realidad virtual, entonces te permiten estar viendo junto con el dispositivo un ejemplo en 3D de alguna parte particular del cuerpo con más información detallada. Es bien interesante y lo vamos a estar compartiendo a través del programa. Estas aplicaciones sirven mucho en realidad. Va a estar increíble poder encontrarlo aquí. Pero bueno, es importante también esta otra nota. En el año 2015, el año pasado, se registraron la mayor temperatura en todo el planeta y en toda la historia del planeta. Y esto es, por supuesto, Pau, debido al cambio climático y al calentamiento global. Y no obstante, hay tanta polémica a nivel mundial entre si es o no real. Cierto, claro. La realidad es que estamos viendo ya impactos muy particulares en el medio ambiente y en la medida en la que los jóvenes y niños no tomen acción y cuiden un poquito más, porque bueno, los adultos no lo están haciendo tanto, por eso necesitamos ahí de su ayuda. Jóvenes y niños, hay que salvar al planeta del calentamiento global. ¡Urge! Claro, de hecho habíamos platicado en el programa pasado de cuidar el agua, ¿recuerdas? Exactamente. Así que eso justamente es una de las cosas que podemos hacer para que esto no suceda. Algo importante, Pau. Sí. Calentamiento global. ¿Dejan luces encendidas cuando están en sus casas? Apáguenlas. ¿Dejan su computadora encendida mientras no van a estar cerca de ella? Apáguenlo. Cerrar Todo el ese agua. calentamiento en realidad genera toda esta parte del cambio climático. Claro, cerrar el agua, no tardarse tanto tiempo bañándose, por Exacto. ejemplo. Científicos de la Universidad de Wake Forest desarrollaron una impresora 3D que puede fabricar tejidos humanos, como cartílago, piel, huesos y mucosas. Uno de los primeros resultados ha sido una oreja. Esto podría ser usado para trasplantes y ayudar a personas que han tenido accidentes o quemaduras. Realmente la tecnología se está desarrollando veloz, a la manera de que una impresora ya puede crear un órgano, ¿no? Sí, o una sí. parte del cuerpo humano. Es increíble lo que la tecnología está haciendo para la medicina. Es espectacular. Y otra cosa interesante, evitar la vejez siempre ha sido, en términos científicos, un gran objetivo. ¿Cómo podemos detener el desgaste de distintos órganos del cuerpo que permitirían que viviéramos mucho tiempo más? Bueno, pues médicos en la Clínica Mayo han estado realizando estudios particularmente en ratones con el objetivo de retardar el envejecimiento y hasta ahora han podido alargar la vida de los mismos, de los ratones, entre 17 y 35%. Entonces, increíble. Esto es interesante porque no es solo hoy la medicina, sino cómo podemos a nivel celular retardar el envejecimiento. El proceso de envejecimiento. A ver, Así ¿qué que tal? tendremos una gran población de ratones pronto. Exactamente, así que vamos a continuar. Y esto fue el noticiario científico-tecnológico de ¿Qué rayos? Continuamos. Los músculos de los ojos se mueven alrededor de 100.000 veces al día. Si nuestras piernas hicieran el mismo número de movimientos, sería el equivalente a caminar 80 kilómetros. El músculo más potente del cuerpo es el macetero, que está en la mandíbula y es un músculo que usamos para los movimientos de masticación. Le da potencia a nuestra mordida y hacen que nuestras muelas sean más eficientes. Los oídos y la nariz nunca paran de crecer en los humanos. El órgano del amor es el cerebro, y no el corazón, porque al estar enamorados se fabrican sustancias que inducen placer y bienestar al cerebro. Estamos llegando nuevamente a la parte que menos me gusta No, a del mí programa. tampoco. No me gusta que se acabe, pero te recuerdo que cada semana puedes acompañarnos en ¿Qué rayos?, en donde estaremos aprendiendo juntos sobre temas de ciencia y tecnología de forma amable, fácil, sencilla Y divertida, grata. Por sobre supuesto, todo, muy divertida, importante. pero estoy de acuerdo. Hoy aprendimos muchas cosas sobre el cuerpo humano. De hecho, no sé si se acuerdan que estuvimos aprendiendo que la respiración lo hacemos de manera involuntaria, pero si concientizamos, la podemos controlar. Yo le estuve intentando dar Sí. clases de canto a Pisu para que aprenda a ¡Fígaro! controlar su respiración. Que no va así, va mejor. Pongan su mano en el diafragma, respiramos, una cosa así. Esto fue ¿Qué rayos? ¿Qué rayos?